Buenas noches, jóvenes. Hoy día les voy a explicar lo que es la distribución de frecuencia o también conocida por tabla de frecuencia. En la tabla de frecuencia nos muestra cómo se distribuyen los datos de acuerdo a sus frecuencias, ¿ya? Dentro de nuestra tabla de frecuencia tenemos dos tipos que podemos verlo mediante una tabla de frecuencia con datos no agrupados, otra con tabla de frecuencia con datos agrupados. Cuando hablamos de tabla de frecuencia con datos no agrupados, cuando aquí no se utilizan lo que son los intervalos, pero aquí cuando son los datos agrupados nosotros vamos a trabajar con intervalos. Dentro de nuestra tabla de frecuencia tienen ciertos elementos que la forman lo que es la tabla de frecuencia. Entre ellos están lo que es la variable, la frecuencia absoluta, también está la frecuencia relativa y los porcentajes, ¿ya? Esos son los elementos principales. Y luego también, si nosotros queremos conocer lo que son las frecuencias acumuladas, también lo podemos hacer. Luego también dentro de las frecuencias acumuladas tenemos de mayor que y menor que, es la forma en que nosotros podemos acumular nuestra frecuencia. Vamos a trabajar un ejemplo para poder explicar cada uno de nuestros elementos. Como ya decíamos, nuestra tabla de frecuencia tiene los elementos que mencionamos aquí. Entonces, en la primera columna va nuestra variable, en nuestra segunda columna va nuestra frecuencia absoluta, que se representa por la letra F minúscula. Luego tenemos nuestra frecuencia relativa, que esta está simbolizada por la H minúscula. Luego tenemos el porcentaje y seguidamente ya tenemos nuestras frecuencias acumuladas. Frecuencias acumuladas absoluta. Aquí ya cuando hablamos de nuestras frecuencias acumuladas, esta F, que era minúscula, para poder diferenciar que es acumulada, la vamos a simbolizar por una F pero mayúscula. De la misma manera, nuestras frecuencias relativas acumuladas la vamos a simbolizar por una H mayúscula, ¿ya? Entonces cuando ya vemos una H mayúscula, vamos a tener rapidito en la mente que se trata de una frecuencia acumulada pero relativa, ¿no? Ahora, las variables son los elementos con los que nosotros estamos trabajando o lo que nosotros queremos investigar. Esto pueden ser edades, pueden ser números, pueden ser calificaciones, pueden ser estatura, peso, lo que nosotros queramos trabajar y queramos buscar o investigar. ¿Ya? Entonces nuestra variable en este ejemplo serían estos números. ¿Cuáles son los números que están dentro de este conjunto de datos? Sería el 1, sería el 2, el 3 y el 4. No hay otros números más. Entonces nuestra variable viene a ser el 1, el 2, el 3 y el 4. Son los números que conforman este conjunto de datos. Ahora, nuestra frecuencia absoluta viene a ser lo que es las veces que se están repitiendo cada una de estas variables. Veamos entonces el 1, cuántas veces se repite o cuántas veces está el 1 en este conjunto de datos. Yo lo tarjo para que no me pueda equivocar y puedas volver a contar el mismo, ¿no? Entonces voy a contar los números que son el 1, 2, 3, 4. Entonces el 1 hay 4 veces. Entonces ese 4 viene a ser las veces que se está repitiendo el 1, por lo tanto viene a ser nuestra frecuencia absoluta. Contemos el número 2. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5. El 5 veces se está repitiendo el 2, por lo tanto esa es nuestra frecuencia absoluta. El 3 vamos a contar cuántas veces el 3 está en este conjunto de datos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 5 veces se está repitiendo el 3. Y el 4 vamos a contar cuántas veces
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces está el 4 en este conjunto de datos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver cuántos son nuestros datos con los que estamos trabajando. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Por lo tanto, N es 20. N quiere decir el total de los datos con los que nosotros estamos trabajando. Al sumar nosotros nuestra frecuencia absoluta nos tiene que dar el total de nuestros datos con los que estamos trabajando. Entonces contamos 4 más 5, 9, 9 más 5, 14, más 6, 20. Entonces aquí nos da igual 20 como hemos contado los elementos con los que estamos trabajando. Tiene que coincidir. Si en caso no coincidiera aquí con esto, quiere decir que aquí nosotros hemos contado mal y tendríamos que volver a contar para ver dónde hemos fallado. Bien, nuestra frecuencia relativa está simbolizada por la N, por la H minúscula. ¿Cómo podemos calcular nuestra frecuencia relativa? Nuestra frecuencia relativa la calculamos dividiendo nuestra frecuencia absoluta entre el total de los datos con los que estamos trabajando. En este caso sería 4 dividido entre 20, 5 dividido entre 20 y 6 dividido entre 20. Entonces, nuestra frecuencia relativa es el resultado de dividir nuestra frecuencia absoluta entre n, que es el total de los datos con los que estamos trabajando. Tienen que conseguirse una calculadora para poder agilizar lo que son nuestras operaciones, la resolución de nuestras operaciones. Entonces empezamos a dividir 4 dividido entre 20, que es el total con lo que estamos trabajando, eso es igual a 0.2. Entonces anotamos en nuestra frecuencia relativa. Y luego también vamos a dividir 5 dividido entre 20, que es igual a 0.25. Aquí también ya sabemos que 5 dividido entre 20 es 0.25. Entonces ahora nos faltaría dividir 6 dividido entre 20, que es igual a 0.30. Aquí es 20, para poder igualar los decimales le ponemos el 0. El porcentaje, ¿cómo sacamos el porcentaje? El porcentaje lo sacamos multiplicando por 100 nuestra frecuencia relativa. Entonces vamos a multiplicar nuestra frecuencia relativa por 100 para sacar el porcentaje. Sería 0.20 por 100, 20, 0.25 por 100, 25, 0.25 por 100, 25, 0.30 por 100, sería 30. Esa sería la forma de poder ir calculando. Aquí hay un detalle que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que la sumatoria de nuestra frecuencia relativa tiene que darnos a 1. Entonces vamos a sumar nuestra frecuencia relativa, nos tiene que dar 1. Veamos entonces 0.20 más 0.25, esto es igual a 0.45 más 0.25, ya 0.70 más 0.30 es 1. Aquí nos tiene que dar 1, cabalito del 1. Si en caso no nos da el 1, nos falte algún decimal o nos estemos pasando, eso quiere decir que nosotros de repente hemos redondeado demasiado los decimales, entonces nosotros tenemos que jugar con nuestros decimales, ¿no? Vamos a ver entonces dónde tal vez hemos redondeado demasiado o no lo hemos redondeado para poder llegar al 1. Ahora aquí la sumatoria del porcentaje no tiene que dar 100 porque siempre el 100%, ¿no es cierto? Entonces sumamos 20 más 25 más 25 más 30 es 100. Entonces nuestro porcentaje tiene que llegar a 100 en lo que es los totales. Ahora, nuestra frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué son las frecuencias acumuladas?
La frecuencia acumulada, como su nombre nos indica, es ir acumulando un valor con el otro. Entonces vamos a ir sumando un valor más el otro valor más el otro valor. Entonces esa es la forma que nosotros vamos acumulando. Vamos a ir sumando uno con el otro. Cuando estamos hablando de frecuencia absoluta, entonces nosotros nos vamos a lo que es los datos de nuestra frecuencia absoluta. Nuestra columna que tenemos de nuestra frecuencia absoluta es lo que vamos a ir acumulando, porque aquí nos dice acumular. Entonces el primer valor, como no tenemos con quién sumar arriba, entonces ese siempre se va a trasladar, que es el 4. Ya, entonces nuestro primer valor de nuestra columna de absoluta, de frecuencia absoluta, entonces va a ir con nuestra frecuencia absoluta acumulada, que es lo que vamos a acumular. Entonces el primer valor se traslada 4 más 5, 9 más 5, 14 más 6, 20. Aquí me tiene que dar 20, lo que es el total de los datos con los que estamos trabajando. Esto tiene que igualar igual, ¿no es cierto? Porque estamos sumándolo uno con el otro, entonces nos tiene que dar el total. De la misma manera hacemos la sumatoria, las frecuencias relativas acumuladas de nuestra frecuencia, ¿no? Relativa. Entonces vamos a ir sumando. Igualmente ahora vamos a agarrar lo que es la columna de frecuencia relativa, porque es lo que vamos a ir acumulando. El primer valor ya sabemos que lo trasladamos y vamos a ir sumando con el otro valor. 0,20 más 0,25, 0,45 más 0,25, 0,70 más 0,30 es 1, ¿no? Entonces igual aquí nos da el total de 1. Esa sería la forma que nosotros vamos acumulando. Ahora nos faltaría aquí lo que es la acumulación de nuestras porcentajes, que también lo hacemos de la misma manera, abriendo otra columna que sigue nuestra tablita, ¿no? Entonces vamos a ir abriendo otra columna y vamos a ir sumando nuestros porcentajes. Esa sería con relación a lo que es nuestra distribución de frecuencia cuando los datos no están agrupados. Esta es una manera de trabajar con datos no agrupados, porque aquí en nuestra variable no estamos utilizando lo que es el ancho de clase o los intervalos, ¿no es cierto? Cuando no tenemos aquí el intervalo, se refiere a una tabla de frecuencia con datos no agrupados. En el siguiente video vamos a trabajar lo que son nuestras tablas de frecuencias con datos agrupados. Eso sería, jóvenes. Muchas gracias.